Hola a todos, hoy vamos a continuar con las clases de química de suelo. Vamos a ver la primera parte del tema 2 que se corresponde con los minerales del suelo. El objetivo de este tema es comprender la composición química de cada una de las fases que constituyen el sistema suelo. Como contenido vamos a ver las fases que constituyen el suelo, ya sea la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Entre la fase sólida del suelo vamos a ver específicamente la fase inorgánica, vamos a hablar de su origen, su composición, la estructura y la clasificación de los principales minerales que componen al suelo. Vamos a ver la clasificación de los minerales según su origen en primarios y secundarios, y de los secundarios vamos a hacer énfasis en los principales tipos de arcilla, que son los minerales secundarios más importantes que vamos a conseguir en el suelo. Y finalmente vamos a ver la mineralogía del suelo como el resultado de la interacción de los procesos pedogenéticos. Aquí vemos, que ya lo hemos visto en clases anteriores, lo que son las fases del suelo. El suelo, si vemos una representación de un suelo ideal en base a volumen, vamos a tener que está compuesto por un 50% de fase sólida y aproximadamente un 50% de fase porosa. Esa fase sólida está constituida en un 45% por la fase sólida mineral y en un 5% por la fase orgánica, mientras que el espacio poroso o la fase porosa del suelo está compuesta por agua y aire en unas combinaciones recíprocas de alrededor de 25-25% cada uno. Pero cuando aumenta una fase, disminuye la otra. En esta figura vemos la proporción relativa en base a masa de los elementos que constituyen la corteza terrestre. Si se fijan, el oxígeno representa el 46% y el silicio 27%, son los que representan una mayor proporción, seguido del aluminio con 8,3 y el hierro con 6,2. El resto de los elementos tienen muy baja proporción. Si sumamos el oxígeno y el silicio, estos representan el 73% de la litósfera, por lo que nosotros vamos a conseguir que la mayor cantidad de minerales que tenemos en el suelo son los que llamamos silicatos, que es la combinación de silicio y oxígeno. Ahora, ¿por qué estudiar las rocas y los minerales del suelo? Bueno, primero porque el suelo es parte de la litósfera y la litósfera está compuesta por minerales. Segundo, porque el suelo se encuentra en la superficie de los continentes. Es una interfase donde interactúan sólidos, líquidos y gases y la biota del planeta. Además, en promedio, entre el 95 y 98% de la masa sólida del suelo está compuesta por minerales. Y finalmente, muchas de las propiedades que tiene el suelo están determinadas, ya sea total o parcialmente, por sus minerales, tanto su composición como la cantidad de ellos que están presentes. En esta figura vemos la clasificación de las rocas y de los minerales. Las rocas se pueden dividir en rocas ígneas, metamórficas o sedimentarias, según su origen. Las rocas ígneas son las que se forman por la cristalización del magma. Las rocas sedimentarias son las que se forman en superficie bajo condiciones de superficie terrestre, condiciones de presión y temperatura. Y las metamórficas se forman en el interior a partir de rocas ígneas y metamórficas cuando aumenta la presión y la temperatura. Esas rocas contienen minerales y esos minerales se liberan a través de la meteorización o alteración. Los minerales podemos clasificarlos de varios tipos, por ejemplo, por su composición química, en sulfuros, halogenuros, óxidos, hidróxidos, carbonatos, sulfatos y silicatos. Y estos silicatos, a su vez, dependiendo de su complejidad, lo podemos clasificar en nesosilicatos, orosilicatos y así sucesivamente hasta los tectosilicatos. Los nesosilicatos son los más simples y los tectosilicatos son los más complejos. De esos silicatos, los filosilicatos son los más importantes a nivel de suelo porque dentro de ese grupo están las llamadas arcillas. Cuando hacemos una clasificación en base a su origen, podemos diferenciar a los minerales en primarios o secundarios. Los minerales primarios son los que están o formaban parte de las rocas. Cuando esas rocas se alteran, los minerales primarios son los que se salen de allí, de esas rocas. Esos minerales los podemos diferenciar en dos grupos, que son los ferromagnesianos
como por ejemplo la mica, biotita, el olivino, los anfíboles y los piroxenos, que se caracterizan porque tienen hierro y magnesio en su estructura. Y tenemos también los no ferromagnesianos, como la mica muscovita, las ortoclasas y las plagioclasas, que no tienen ni hierro ni magnesio en su estructura. Estos minerales primarios, vía alteración o meteorización, se transforman en minerales secundarios. Estos minerales secundarios son los que vamos a conseguir más comúnmente en el suelo y están, por ejemplo, los óxidos de hierro como la goethita, los óxidos de aluminio como la gipsita, los carbonatos como la calcita, sulfatos, fosfatos, etc. Y de allí los más importantes son las arcillas, como la caolinita, la momorionita, vermiculita, etc. El proceso de alteración de los minerales primarios es el que vemos en el recuadro gris, que vemos allí que tenemos los minerales primarios, más un agente de alteración, me da como origen los minerales secundarios, más iones en solución, más restos del material parental si esa alteración no fue completa. En esta figura o este diagrama vamos a conseguir lo que es el ciclo geológico de las rocas y la formación del suelo. Este ciclo tiene una fase profunda y una fase superficial. Vemos allí también los diferentes tipos de rocas que conocemos, las rocas ígneas, las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias. Las rocas ígneas están destacadas en verde, las rocas sedimentarias en rosado y las metamórficas en gris. Fíjense allí, el origen de las rocas ígneas siempre es por el enfriamiento del magma. Ese enfriamiento puede ser un enfriamiento lento que da origen a una cristalización y podemos ver en esas rocas ígneas que las llamamos plutónicas, podemos ver los cristales bien diferenciados de los diferentes minerales que componen a esa roca. Pero si el enfriamiento es violento, por ejemplo a través de una erupción volcánica, entonces no da tiempo suficiente de que cristalicen bien los minerales los cristales son muy pequeños, no los podemos diferenciar a simple vista. Esas son las rocas ígneas que llamamos volcánicas. Las plutónicas se forman generalmente o se forman en condiciones de profundidad, mientras que las volcánicas se forman en condición de superficie. Los otros tipos de rocas que conocemos, que son las rocas metamórficas, se forman a través de un proceso que se llama metamorfismo, que no es más que el sometimiento de unas rocas preexistentes, ya sean sedimentarias o ígneas, a altas condiciones de presión y temperatura. Esto se produce en condiciones de profundidad, pero este proceso se realiza con el material en estado sólido. Esas rocas metamórficas formadas en profundidad, si están siendo sometidas a condiciones de altas temperaturas, pueden fundirse y pasar nuevamente a formar parte del magma. Ahora bien, tanto las rocas ígneas como las metamórficas como las sedimentarias en condiciones de superficie se pueden alterar por los agentes de alteración, por ejemplo el agua, las altas temperaturas, etc., y dan origen a lo que se llama regolito, que es ese material que no conserva la estructura original de la roca, sino que está afectada, parcialmente descompuesta por esos factores de alteración. Ese regolito se puede separar en un material suelto, se puede transportar y se puede sedimentar. Ese sedimento, por proceso de diagénesis o litificación, puede dar origen a lo que llamamos rocas sedimentarias. Ese proceso es un proceso de endurecimiento y cementación de ese sedimento. Esa puede ser una vía de transformación del sedimento, pero también por vía pedogénesis ese sedimento se puede transformar en suelo. También el regolito, a través de un proceso de pedogénesis in situ, puede dar origen también al suelo. Entonces, fíjense los procesos importantes a nivel profundo, la cristalización y el metamorfismo, que le dan origen a las rocas ígneas y a las rocas metamórficas. A nivel de superficie, la pedogénesis, ya sea de sedimentos de regolito que le da origen al suelo, la litificación y la diagénesis que le dan origen a las rocas sedimentarias. Esos serían los procesos más importantes. De todas maneras, estos procesos van a ser discutidos en un foro sobre la fase superficial del ciclo geológico, que es esta referencia que tenemos aquí de Elizalde del 2009.
De la lámina anterior nos queda como enseñanza que las rocas, los regolitos, los sedimentos y los suelos son arreglos de minerales. En el caso de los minerales que conseguimos en las rocas ígneas como el granito, esos minerales los podemos diferenciar porque están bien cristalizados. Fíjense acá, por ejemplo, en esta roca podemos ver los feldespatos destacados con esta coloración rosada. Vemos las micas con su coloración negra, porque esta es una mica ferromagnesiana, y las partículas de cuarzo o los minerales de cuarzo con estas coloraciones grisáceas. Los minerales entonces son sólidos inorgánicos de origen natural que presentan una composición química definida, más o menos constante y una estructura cristalina. Vemos por ejemplo aquí la calcita, que es carbonato de calcio, esa sería su fórmula. Aquí tenemos una lista de lo que son minerales y no minerales. Tenemos, por ejemplo, que son minerales, el oro, la plata, el diamante, que son minerales preciosos o simples. Tenemos la pirita, la mascarcita y la falerita, la sal, que es la lita, la florita, la calcita y el apatito, el olivino, el granate y el zircón, piroxenos, anfíboles, micas, cuarzo, feldespatos y zeolita. Están destacados ahí en rojo los minerales que conseguimos más comúnmente en el suelo. No son minerales el granito, el basalto y la caliza porque son rocas. Tampoco es mineral la madera, el carbón orgánico, ni los sedimentos ni las partículas primarias del suelo como arena, limo y arcilla. Entre las características de los minerales tenemos que son químicamente homogéneos hasta escala atómica, que tienen una fórmula química determinada por sus estructuras atómicas. Fíjense allí, por ejemplo, la fórmula de la caolinita o la fórmula de la ortosa. Son cristales y tienen arreglos periódicos de átomos. Son moléculas polimerizadas y finalmente por su origen se clasifican en minerales primarios y minerales secundarios. Entonces vamos a ver ahora qué son los minerales primarios. Son aquellos formados a temperaturas y presiones más altas que la de la superficie de la Tierra. Se encuentran en rocas ígneas y metamórficas que procedan de las ígneas y son precursores de los minerales secundarios. Aquí tenemos algunos minerales primarios, como el cuarzo, que es un óxido de silicio, los feldespatos, ya sea feldespatos potásicos, sódicos o cálcicos, los silicatos en capas, como las micas, las cloritas, por ejemplo, los silicatos ferromagnesianos, como los anfíboles, los piroxenos y el olivino, y los no silicatos, como la apatita. Todos estos son minerales primarios, son los que son constituyentes de las rocas. Por otro lado, aquí vemos una figura del cuarzo, su estructura atómica, esta es una foto del cuarzo, y otro mineral primario que es la ortosa. Fíjense acá, vemos los átomos de oxígeno, de silicio, de aluminio y estas partículas oscuras de color gris son los iones de potasio. Tenemos aquí la mica, tenemos dos tipos de mica, la mica blanca que no es ferromagnesiana, que es la mica muscovita, y la mica que es ferromagnesiana, que es la mica biotita, por eso la coloración oscura. Los minerales secundarios son aquellos que son formados bajo condiciones de temperatura y presión iguales a la de la superficie de la Tierra y se forman por meteorización de los minerales preexistentes. Aquí tenemos algunos ejemplos, los minerales de arcilla, que son unos hidroxialuminosilicato, los óxidos, los hidróxidos de hierro y aluminio, como la goethita y la gipsita, y los carbonatos, como la calcita y la dolomita. La diferencia entre la calcita y dolomita es que la dolomita es un carbonato de calcio y magnesio. Tenemos los sulfatos como el yeso, que es un sulfato de calcio, y también tenemos acá la apatita, que son fosfatos. Aquí está la estructura del mineral de arcilla caulinita. Fíjense que tiene una capa de hidrógeno en los octaedros y que tiene una capa en los tetraedros. Estas estructuras las vamos a ver más adelante cuando veamos las estructuras de cada uno de los tipos de arcilla.
Tenemos aquí la goetita y la gibbsita, que la diferencia son unos oxidroxios, pero la diferencia es que la goetita es un oxidroxio de hierro y la gibbsita es un oxidroxio de aluminio. Vamos a dejar esta primera parte y continuamos con la descripción de los minerales en una segunda parte.